estamos trabajando de supervisor referente del área logística y es muy importante hacer el acento allí porque, bueno, como tú decías, ya hace, este año va a ser 13 años, 12 años que no se hace un censo. Se hizo, el último censo fue en el año 2011. En Uruguay, por ley, se debe hacer cada 10 años el censo de población, hogares y vivienda, lo cual implica que no solamente se cuantifica cuántos ciudadanos hay en el país, sino cómo viven y también dónde viven, que es muy importante la distribución geográfica dentro del territorio nacional. Este censo particularmente tiene una preparación especial, de algo más de un año hace que se está trabajando en los preparativos, sobre todo cuidando el área logística, que fue una de las fallas principales del último censo y por las cuales algunos datos no fueron de la manera más fidedigna o de la mejor manera que se buscaba o que se necesita obtener de estos datos. En ese sentido, entonces, ya se viene trabajando, como te decía, hace más de un año en la preparación logística para alcanzar a todos los puntos del país de la mejor manera posible. Y esto además se comprobó en la etapa del precenso, que fue, en realidad se le denomina precenso internamente, pero la función que allí se cumplió es la de la verificación de las direcciones en todo el país. Esto transcurrió durante el mes de febrero y parte de marzo, fue un éxito total, se corroboraron más de 1,5 millones de direcciones en todo el país y hablando en porcentajes, se cubrió el 99,6% de las direcciones del país, lo cual deja preparado ya una antesala para un censo que se espera exitoso en cuanto a lo que te decía hoy, el despliegue logístico y la obtención de mayores datos posibles. En Uruguay es muy importante también porque este retraso de alguna manera en el censo permitió ver lo que son las ventajas y las desventajas de los demás censos en Latinoamérica y además permite implementar esta novedad del censo web de una manera más segura de lo que ha sido en los otros países, por ejemplo como Argentina, que sabemos que fue de alguna manera un fracaso lo que es el censo web, porque no se asoció correctamente las direcciones a las personas físicas. Algo importante es esto, ¿no? Que hace 12 años que fue el último censo y la tecnología ha avanzado y hoy nos permite un montón de cosas, ¿no? Y un acercamiento incluso a la gran mayoría de nuestra población, que es una gente grande. Sí, por supuesto, sí. Es innegable que el avance tecnológico hoy nos permite realidades absolutamente diferentes que las que ocurrieron en el año 2011, incluso para el propio relevamiento, porque los censistas van a estar con equipos de última generación conectados satelitalmente y cargando los datos en tiempo real, lo cual es muy importante, sino que además permite esta posibilidad de la que hablábamos recién, que es el censo web, que es la posibilidad de las personas, de los ciudadanos, de autocensarse. Como te decía, en Argentina, por ejemplo, la dificultad más grande fue la de asociar la dirección a una persona física. Uruguay tiene la ventaja de que lo va a hacer el Instituto Nacional de Estadística en coordinación con UTE a través de lo que son las cuentas de UTE. El 90 y pico % del país está conectado a la energía eléctrica, lo cual permite tener esa llegada hasta el último rincón casi del país mediante lo que es la asociación con la cuenta de UTE. Este 29, es decir, mañana ya a las 21 horas queda en la página del Instituto Nacional de Estadística habilitado el formulario web para autocensarse. Hay que hacer varias consideraciones muy precisas, pero que son, luego de que uno las entiende, muy sencillas de entender. El censo web o el autocenso, por supuesto, implica el llenado de datos por parte de una persona, pero ni que hablar que si viven 6 o 10 personas en el mismo hogar, se va a hacer en el mismo formulario. Es decir, una persona va a poder hacer por todos los integrantes del hogar ese censo. El primer requisito evidente que hay, y que es algo que ha llamado un poco la atención a las personas, es que se requiere el número de cédula. Esto es claramente porque en Uruguay las personas están identificadas primero que nada por su documento de identidad. En este sentido hay que llevar la tranquilidad de que, por supuesto, los datos que se recaben a través de este formulario y también del formulario que se va a hacer luego por los censistas en calle a aquellas personas que no hayan hecho el formulario web, son datos que están protegidos por el secreto estadístico, por ley en Uruguay. Es decir, el Instituto Nacional de Estadística solamente los usa con fines estadísticos, y que valga la redundancia, y no para hacer un cruzamiento de datos con ningún otro ente del Estado y por supuesto mucho menos con entidades privadas. Así que llevar la tranquilidad en ese sentido de que cuando uno está entregando los datos no van a ser divulgados ni utilizados para otro fin que no sea el de la estadística que hace por supuesto el instituto. Eso en cuanto a lo que es la tranquilidad de llenar los datos. Eso es muy importante. Y después otra cosa
también, es ese formulario. ¿Cómo es? ¿Es algo complicado, muy fácil de hacer? Porque yo sé que mucha gente dice, bueno, pero que sea sencillo, porque nosotros las otras veces venían sencillo, estaba horas con nosotros, no, esto es mucho más sencillo. Es un formulario muy accesible y además es inteligible, es decir, es un formulario que a uno lo va guiando hacia el siguiente paso, no es complicado y tampoco es un formulario que sea demasiado extenso. Hay que entenderlo desde ese punto de vista. Nosotros estuvimos hace 15 días, todos los supervisores departamentales, junto con asistentes de logística, haciendo una prueba dentro de la intranet en el Instituto Nacional de Estadística, en Torre Ejecutiva, donde hicimos, por supuesto, una prueba de aproximadamente unas 240 personas en simultáneo haciendo el formulario, para probar, por supuesto, la accesibilidad al sistema y ni qué hablar los posibles fallas que el formulario pudiese tener o trabas para corregirlas. Debo decir que no hubo complicaciones mayores. El formulario en una familia tipo como es la mía, que somos 4 integrantes, se llena en unos 20 minutos. Es decir, es bien rápido de acceder y además, como te decía hoy, es muy fácil de entender y se suma que hoy a la mañana hemos recibido ya un comunicado con un instructivo para este formulario, el cual va a ser difundido en los medios de comunicación y también en las redes para aquellas personas que por supuesto necesiten una ayuda para completar este formulario y no tengan a nadie a mano a quien recurrir. Es decir, se brindan todas las facilidades posibles para incentivar a la población a que realice el autocenso, un censo que luego, después de completado este formulario, va a arrojar un código que es el código de verificación que le va a llegar a uno al correo electrónico que haya asociado en ese formulario, el código el cual se tendrá que copiar o imprimir su defecto y bueno, ponerlo a la vista en la casa, o ya sea en una ventana o en los propios contadores nuevos, estos que hay de UTE, que bueno, tienen una ventanita de plástico en la cual uno puede pegar ese código y va a ser ese código luego relevado por los censistas que van a salir a la calle el día 22 de mayo. Es decir, del 29 de abril al 22 de mayo está la posibilidad de autocensarse y bueno, a partir del 22 de mayo saldrán los censistas a la calle a verificar esos códigos y también, por supuesto, a realizarle el censo con un formulario manual a aquellas personas que no hayan accedido al autocenso web. Perfecto. La verdad que cuando la tecnología te va ayudando a estas cosas que sea más sencillo, más fácil, y como decíamos hoy, ¿no? El censo da muchos datos importantes para nuestra población, ¿no? Sí, en realidad, viste, esto debería haber sido el principio de la conversación, ¿no? Sí. Es decir, el censo de población, hogares y vivienda es absolutamente fundamental para el diseño de las políticas públicas de un Estado a futuro. Es decir, en los próximos 10 años del Uruguay, independientemente del color del partido político que esté en el gobierno, dependen de los datos que se recaben en esta instancia. Específicamente en nuestro departamento, en Rocha, hay dos fenómenos puntuales que van a arrojar seguramente datos sorpresivos o no tan sorpresivos, pero sí datos contundentes y reales en cuanto a explosión demográfica. Uno de ellos, por supuesto, es en La Paloma. Sabemos que la población de La Paloma ha crecido exponencialmente, sobre todo luego después de lo que ha sido la pandemia. Y además también en la frontera de Chuy. Allí en la frontera ya no solamente nos encontramos con el fenómeno de la inmigración de lo que es la parte de Medio Oriente, como es clásico, sino que además hoy hay un crisol de razas y nacionalidades por allí, que es bien interesante lo que ha sido la explosión demográfica, no solo del continente americano, sino que africanos y hay también americanos y europeos. Es decir, son dos fenómenos puntuales, los cuales van a arrojar nuevos datos que, ni que hablar, van a tener que orientar al gobierno nacional, pero también al gobierno departamental en determinadas políticas para actuar allí. Así que es bien importante el censo, es bien importante como compromiso nacional y patriótico, diría yo, de bueno, colaborar con lo que es esta instancia y bueno, tratar de sacar los mejores datos o los datos más purificados posibles para poder entregarle al Estado este listado, digamos, o esta información para que trabaje en ella, ¿verdad? Totalmente. ¿Ya se sabe la cantidad de censistas que va a haber en el departamento de Rocha? En Rocha van a estar trabajando aproximadamente unas 240 personas.
Nosotros, este fue otro de los puntos que atacamos al principio. Desde el principio que te decía, el precenso de febrero, se atacó sobre todo lo que era el ingreso del personal para trabajar como precencistas. Esto lo aclaramos en su momento, pero es bueno decirlo nuevamente. En el mes de noviembre del año pasado se abrió un llamado a través de la página del INE, un link donde uno aportaba sus datos y allí estaba ya entrando en esa base de datos, la cual tiene un primer filtrado por el nivel de estudio de cada persona, y además otro dato muy importante era la disponibilidad horaria que uno allí colocara como para trabajar. A partir de allí se hace una selección que la hace la Corporación Nacional para el Desarrollo, y bueno, todas aquellas personas que trabajaron con buen desempeño como precencistas, que en Rocha, no quiero equivocarme, pero fueron entre las 40 y 50 personas, están por supuesto en una lista de prelación para trabajar en el censo, pero además están participando también aquellas personas que se anotaron hasta hace 15 días que cerró el llamado. Esta semana se está definiendo ya lo que son las contrataciones. Y bueno, creo que en términos de un trabajo zafral es algo muy aprovechable, sobre todo para aquellas personas que complementan su actividad, y además debo decir que la actividad de calle del censo es una actividad muy interesante para realizar, sobre todo a quien le gusta tener ese roce social. Así que es una buena oportunidad laboral también. Está buenísimo y bueno, una de las cosas interesantes es apelar a esa buena disposición de la gente, de la población, ¿no? Cuando llega el censista, bueno, sea bien recibido, como todo ciudadano, como todo uruguayo rochense, que bueno, que va a ingresar a la casa o que va a hacer ese contacto de censar, pero que bueno, se sepa que el censista viene con buena disposición y que en la casa llegue, que esté esa buena disposición, ¿verdad? Sí, bueno, además también es importante decir esto, porque en estos tiempos que corren hay que tener extrema precaución también. Eso es claro y es entendible. El funcionario del Instituto Nacional de Estadística va a estar correctamente identificado con su vestimenta, pero además va a tener un carnet identificatorio que, para aquellas personas que puedan y quieran hacerlo, va a tener un código QR para verificar la identidad del mismo, y de lo contrario va a tener su documento de identidad, el cual también lo puede verificar la persona en el momento llamando al INE, si así lo desea. Así que la tranquilidad de que los funcionarios del Instituto Nacional de Estadística siempre se van a identificar previamente como tales. No se puede, obviamente, entregar datos ni recibir personas que digan ser del instituto y no estén identificadas. Perfecto, eso es muy importante decir. Como decíamos al principio, ¿no? La tecnología va a permitir algunas cosas interesantes. Por ejemplo, que en poco tiempo ya tengamos los datos concretos que de repente en otro censo demoraba unos cuantos días o tal vez meses, ¿no? Sí, debo decir también que la planificación logística y tecnológica que está haciendo el instituto en esta instancia es brutal. Hay una planta logística en Pando que está trabajando en un depósito del correo, donde allí se ha montado un polo logístico tecnológico brutal. Hay diseñadores y programadores que están trabajando específicamente para el programa del censo. Y bueno, como tú decías, que la finalidad de todo esto es que los datos sean los más reales posibles y a la brevedad. Seguramente en términos cuantitativos, de cantidad de ciudadanos del Uruguay, lo tengamos inmediatamente al correr de 2 o 3 meses luego que termine el censo. El resto de la información, por supuesto purificada y delimitada en cada casillero, por así decirlo, va a estar seguramente en los primeros meses del año 2024. Perfecto, eso es realmente muy bueno. Quería que me contaras un poquito, Miguel, cómo ha sido tu participación. Sé que has ido varias veces a reunirte con los colegas, en este caso de los censistas. ¿Qué te ha parecido todo este proyecto? Bueno, es muy interesante y está bueno que nos cuentes un poquito de tu parte, ¿no? En la comparación, es decir, de lo que uno ha tratado de sacar como información de censos anteriores, creo que se ha profesionalizado lo que es esta actividad. Además, se ha también hecho un convenio con la CND, como te decía hoy, para canalizar lo que son los fondos del exterior. No nos olvidemos que esto también se trabaja con fondos que vienen de organizaciones internacionales, para optimizar los recursos de una manera de que puedan, digamos, aprovecharse al máximo. Y bueno, se ha formado, la verdad, en todo el país un equipo muy serio,
está pendiente las 24 horas, te diría yo, de lo que es el armado, el ensamblaje de todo lo que es el censo, aparte recurriendo también a cubrir situaciones puntuales de las personas que han trabajado, así que es una experiencia para mí nueva, pero que ha sido absolutamente gratificante en el sentido de conocer no solamente gente de todo tipo, de todo el país, sino que además con diferentes ideologías, que eso es muy importante decirlo, que trabajan mancomunadamente para que este proyecto salga adelante. Hay uno de los referentes que trabaja, es retirado militar y trabaja codo a codo con personas de otros partidos políticos, que esto muchas veces genera roces internos y generalmente se ve como que cuando hay estas organizaciones a nivel del Estado se trata de buscar compañeros, entre comillas, para que trabajen. Bueno, en este caso se ha seleccionado toda la gente en los sectores que ha sido, digamos, la más calificada para hacerlo, lo cual arroja la productividad de lo que ha sido esto. Por eso te decía hoy, el precenso fue un éxito total en todo el país, con colaboración de todos los estamentos, es decir, tanto de las fuerzas vivas de los departamentos y del país, como Ministerio de Defensa y demás, como de la población en general. O sea que esto nosotros pensamos que va a ser una nueva buena experiencia, y además se está apostando por parte del instituto a que se imponga lo que es la modalidad virtual del censo web para facilitar las cosas, y además para ahorrar significativamente recursos económicos, como sabemos que se ahorra. Hoy uno, yo he retomado una carrera que estudiaba que no la podría hacer si no fuera por Zoom, es decir, uno se ahorra todo lo que es el traslado y tiempo y demás. Lo mismo va a pasar en el caso del censo. Todos estos recursos que se canalizan hoy para movilizar personas, en el futuro ya no se van a canalizar. Por eso es muy bueno esta primera experiencia para introducir la virtualidad, como tú decías, ¿no? Aceptar la nueva realidad de la tecnología. Algunas cosas importantes para destacar. Primero, el censo se hace en una primera etapa virtual, en forma virtual. Va a haber un formulario muy sencillo. Después, en los próximos días, vamos a tener específicamente para comentarle a la audiencia cómo es el formulario, para bien sencillo de explicar, para que sea más incluso fácil. A veces uno abre la computadora y se da cuenta que es muy fácil, pero está bueno también que la gente escuchando la radio se dé cuenta que es muy fácil, realmente lo puedo hacer en pocos minutos, ¿no? Sí, por supuesto, en ese sentido también los medios de prensa van a jugar un rol fundamental, y como te decía hoy, tengo un instructivo que lo han mandado esta mañana tempranito, que te lo voy a hacer llegar para que tú puedas distribuirlo aquí en la radio, así que agradezco por supuesto el espacio y ni que hablar de subrayar la responsabilidad ciudadana, que es el tema del censo, ¿no? Y has resumido correctamente y de una manera muy fácil y muy sencilla lo que va a ser esta instancia. Buenísimo. Recuérdame, ¿cuántos coordinadores hay en todo el país y cuántos censistas en general? En principio hay uno por departamento. Hay departamentos que por su complejidad, como Montevideo, Canelones y Maldonado, por su complejidad, por supuesto, en lo que es la densidad demográfica, hay más de uno. En Montevideo hay 4 coordinadores, en Canelones hay 2, con 2 asistentes logísticos, y en Maldonado hay 3 personas trabajando como referentes logísticos. El resto de los departamentos mantiene solo un funcionario. Va a ocupar en todo el país a unas 7.000 personas. Lo que significa un despliegue, digamos, nosotros hemos escuchado ya esta frase desde el principio y es tal cual, el mayor despliegue logístico en un país en tiempos de paz es la operación del censo, porque se despliegan recursos materiales y humanos simultáneamente en todo el territorio de una manera intensiva, así que creo que esto hay que subrayarlo, porque parece que uno no se da cuenta cuando no participa dentro de lo que significa el censo. Es un monstruo, digamos, ¿no? Miguel, te vamos a invitar para después del censo, enseguida después del censo, acompañarnos en la radio un poquito para que nos cuentes cómo fue ese trabajo de campo, ¿verdad? Cómo no, con gusto, y quisiera agregar algo antes de irme, antes que se me pase. En las zonas rurales, que nuestro departamento tiene esa complejidad de tener zonas rurales que algunas están muy alejadas, se ha hecho un acuerdo con el Ministerio del Interior, por lo que en las zonas rurales quienes van a actuar de censistas, digamos, son los propios policías. Es decir, esto hay que tener tranquilidad en los establecimientos rurales más alejados, sobre todo que a veces uno tiene miedo de recibir personas por todo este fenómeno de inseguridad que hay. Bueno, quienes van a ir allí van a ser funcionarios policiales, no solamente los móviles, sino que además identificados como policías, lo que trae ese doble beneficio, el beneficio de que las personas están seguras de quién viene a su casa, a su establecimiento, y además para lo que es el despliegue del censo es un alivio, entre comillas, digamos, en cuanto a traslados y demás.
Bueno, sí que quedamos así. Te comprometo para después del censo. Por favor. Hablar sobre este Por tema aquí estaremos. muy interesante y que seguramente va a traer novedades muy buenas para nuestro país y nuestro departamento. Mira con qué día despedirme. Un poquito de Rolling Stone. Pero muy bien, agradecido por vía doble.